Pilar, antes de comenzar, eres conocida como una enorme amiga de Israel y además como una enorme amiga de la justicia, ante todo como una enorme amiga de la justicia, de la defensa de las mujeres y demás. Pero a mí me interesa saber cómo puede ser o cómo explicas que en este momento el 10% de los infectados en España hayan fallecido cuando en otros países la cifra es muy inferior. ¿Cómo lo interpretas? Yo creo que España es campeona en caos, en improvisación, en falta de prevención. Es decir, España no está sufriendo una plaga bíblica, esto no son plagas de Egipto, está sufriendo las consecuencias de su mala gestión. Es evidente que, primero, durante muchísimos años ha habido una corrupción sistémica en España que ha impedido que se saneara el dinero público. De manera que tenemos déficit pues en todo, en sanidad por supuesto, pero no solo, en todos los aspectos que tienen que ver con el estado del bienestar se ha sufrido mucho porque ya antes de la crisis del 2008, pero después la corrupción se fue corroyendo el dinero público. El segundo elemento es que bueno, tenemos realmente unos gestores públicos de muy poquísimo nivel, que además se mueven más por criterios ideológicos que no por cuestiones de tipo técnico, y que cuando empezó todo el tema en China y luego finalmente llegó a Europa, incluso cuando ya estalló en Italia con todas sus malas consecuencias, aquí se reían del tema, no preveían, aquí no va a llegar, bueno, en fin, los toros y la guitarra nos iban a salvar del virus, ¿no? Y después, a partir de ese momento, el miedo, la improvisación, el caos, y entonces España sacó lo que siempre saca, que es el ejército, el rey y la cruz casi de milagro. Pero en cambio los científicos no. Debe ser el único país democrático del mundo donde las ruedas de prensa, en lugar de haber científicos, hay militares, que es algo incomprensible, ¿no? Yo creo que España se ha ganado, nos hemos ganado desgraciadamente ese rating, ese primer nivel o casi segundo nivel en desastre y en caos en la gestión de la crisis. ¿Crees que en Cataluña ves alguna diferencia entre el resto de España y lo que ha sucedido en Cataluña? La capacidad de equivocarnos y de gestionar mal es la misma en cualquier lugar. Cataluña, desgraciadamente, no se libera. Pero es cierto que Cataluña hizo algo muy bien hecho, que fue en todo momento supeditar las decisiones políticas a la mirada y a los criterios de los científicos. O sea, lo que hizo bien el presidente Torra, que hasta este momento había sido un presidente muy cuestionado por muchos motivos y sin embargo que ahora ha conseguido una gran dignidad como presidente, lo que hizo correcto y bien fue decir, yo de esto no entiendo, pero esto no puede ser solo una decisión política, tiene que ser una decisión científica, investigadora, sanitaria, etc. Por suerte en Cataluña tenemos grandes científicos, el doctor Bonaventura Clotet, el doctor Trilla, el doctor Oriol Mitjà, son grandes epidemiólogos o son grandes virólogos, el propio Ventura Clotet es un hombre puntero en la lucha contra el SIDA, y esta gente ya se puso inmediatamente a plantear la cuestión. Fue por eso que Cataluña fue la primera en España, y yo me atrevo a decir en muchos lugares de Europa, en pedir el confinamiento total. Es decir, esto primero hay que matarlo al inicio, confinamiento al inicio, para no llegar a la crisis y al caos sanitario, y entonces ya no puedes confinar nada porque tienes un lío enorme. Cuando intentamos hacer el confinamiento total, entonces apareció la Unidad de España, que es una especie de santo grial que tampoco no puede ponerse en cuestión en ningún momento. ¿Y qué ocurrió? En lugar de permitir, como se permitió en la Lombardía, como se ha permitido en California, en tantos otros lugares, plantear los términos en función de las problemáticas locales, si en Cataluña había un problema en Igualada, confinábamos Igualada. Si había un problema global en Cataluña, confinábamos Cataluña. Si había un problema en la región de Madrid, que era el foco central, se confinaba Madrid. En lugar de esto, unidad, centralización, la corona, el rey, el ejército y, en fin. Y ha sido un desastre, porque no confinaron totalmente cuando correspondía, el virus se expandió de una manera loca, encima además con la enorme improvisación de anunciar un viernes que el sábado harían un decreto que intentarían aplicar el lunes. ¿Qué significaba? Que cuando la gente el viernes escuchó que se iba a hacer un confinamiento incluso parcial, huyeron al campo, a las playas. El propio Aznar se fue a Marbella, el tipo tan contento con los policías que lo acompañan, alegría. Y entonces hubo una desbandada de las ciudades a todos los territorios. Con lo cual España ha conseguido uniformizar
la epidemia y por tanto, repartirla. Continúa siendo una locura, pero al final yo en este tema nunca quisiera sacarle ningún rédito a ningún nivel. Pero si la pregunta es, ¿Cataluña lo ha hecho mejor? Sí, rotundamente sí, pero no por criterios ideológicos, sino porque hizo algo que era fundamental, escuchar a los médicos. Y en cambio, en España se decidió que se quedaban todo el poder, que prácticamente anulaban las autonomías y que al mismo tiempo la decisión era de otra naturaleza o económica o política, pero no sanitaria. Durante años nos vendieron de alguna manera la idea de una Unión Europea donde los límites iban a desaparecer, donde iba a ser un Estado supranacional, donde había valores universales y en el momento de la verdad abandonaron a Italia, criticaron públicamente a España y no había uniformidad. ¿Crees tú que este es el final del comienzo del fin de la Unión Europea como conocíamos? Yo estoy muy preocupada porque mis referentes, lógicamente, son las democracias liberales, mis referentes son el mundo occidental y los dos grandes pilares de referencia mundial, que son Estados Unidos y la Unión Europea, han quebrado en esta crisis. Fíjate que excepto Israel, por supuesto hablo de los referentes occidentales, excepto Israel, y luego, por supuesto, en los focos asiáticos, Singapur, Corea, Taiwán, etcétera, pero lo que sería para un ciudadano europeo clásico, ¿quién nos va a salvar de esta crisis? ¿Quién va a ser puntero tecnológicamente, sanitariamente? ¿Quién va a conseguir la primera vacuna? ¿Quién sabe gestionar las epidemias? Lo hemos visto en las películas. ¿Quién? Pues evidentemente la Unión Europea, que es algo sólido, y Estados Unidos. ¿Qué ha ocurrido? Que los dos, tanto el ámbito Unión Europea, que ha fracasado, que no hizo nada, no vio nada, no escuchó nada, no previó, no tomó decisiones colectivas ni unitarias, se vio cómo China llegaba, vio cómo Italia estallaba y nadie movió, o sea, no existió. O sea, si en algún momento tiene que haber una crítica severa a la falta de existencia de la Unión Europea, ha sido en este momento. Pero mi gran fracaso como occidental es que en los momentos clave Estados Unidos nos salva. Y esta vez Estados Unidos, ese país que era capaz de hacer un buque de guerra al día en la Segunda Guerra Mundial, de golpe no sabe cómo enterrar a sus muertos, no sabe cómo gestionar la epidemia, no tiene instrumentos de respiración, no tiene test, no tiene mascarillas. De golpe empezamos a encontrar una crítica en el New York Times, en el Wall Street Journal, de los sanitarios que parece España. Pero lo que es más brutal, los países más demonizados desde la mirada occidental, China y Rusia, de golpe tienen que ayudar a Estados Unidos. Yo no me había imaginado en la vida ver a Trump saliendo en televisión, in person, no en Twitter, agradeciendo a Rusia su ayuda, lo cual significa que los dos grandes referentes, Unión Europea y Estados Unidos, ¿qué está pasando aquí? El otro día, creo que fue a principios de abril, Kissinger hacía un artículo en el Wall Street Journal recordando su época del regimiento de infantería en la batalla de las Ardenas, y él recordaba cómo después de la guerra y después del plan Marshall, Estados Unidos se convierte en el gran navío del mundo, en el gran comisario, pero también en el referente, ¿no? Y decía, y ahora esto ha fracasado rotundamente. Entonces, la pregunta es, ¿el COVID, el coronavirus, nos va a traer otro orden mundial? ¿De qué naturaleza? ¿Y ese orden mundial se basará en democracias liberales o en formas autoritarias? Porque las democracias liberales al mismo tiempo están recortando los derechos fundamentales. Van a entrar en crisis económica y van a entrar en crisis social y política. Con lo cual, bueno, es un momento de gran incertidumbre. Nuestro primer ministro en este momento tiene un índice de aprobación cercano al 70% en el trato de la crisis. Y evidentemente, buena parte de los ciudadanos israelíes creemos que lo están tratando bien, pero es fácil decirlo desde nuestra parte porque nosotros vivimos en crisis de hace 72 años, tenemos toda una estructura de seguridad puesta al servicio de esto, estamos conscientes que tenemos que renunciar a derechos individuales en pos de todo lo demás, y además tenemos una conciencia de pueblo que hay que defender a nuestro vecino porque lo consideramos de alguna manera como un familiar. Y además somos un país pequeño.
Y además entramos a la crisis con 130.000 millones de dólares de reservas. O sea que, evidentemente, quizás es más fácil para un país como el nuestro decir que lo estamos lidiando más o menos bien. Y la noticia que vemos en el mundo, a pesar que ves manifestaciones antisemitas, en general las noticias son positivas hacia Israel. ¿Crees que es algo, especialmente en Europa o especialmente en España, que va a ser profundo, que va a cambiar la visión, o es algo momentáneo? A ver, yo creo que poneros los méritos que os corresponden. Es evidente que Israel lleva muchísimas décadas preparándose para todo, para todo. Si hay un país del mundo amenazado permanentemente, de hecho el único país del mundo que en el Concierto de Naciones está amenazado con la destrucción, es él. Yo no conozco nadie en el mundo que amenace, no sé, a Ghana o a Gambia o a Letonia o a Colombia. Es decir, en el único lugar del mundo donde los ciudadanos saben que si un día se les pudiera tirar una cabecita nuclear sería allí, son los israelíes. De manera que es evidente que unos ciudadanos que viven con la amenaza permanente, rodeados de enemigos, con un problema persistente y permanente de terrorismo y también de ofensiva, y con un desprestigio internacional derivado también de la propaganda, etcétera, etcétera, es lógico que se prepare mejor para una situación de crisis. Esto es evidente. Pero también es cierto que Israel, desde el primer minuto, incluso antes desde el Estado, ha tenido una altísima conciencia de invertir en I+D, en tecnología, en investigación científica y médica. No es una casualidad. Es decir, un país pequeñito, sí, pero un país con una situación gravísima que lo obliga a gastar una cantidad enorme de dinero, por ejemplo, en defensa y en defensa militar. Otros países del mundo no tienen esa necesidad. Lo invierten en investigación, lo invierten. Quiero decir que lo primero que hay que decir es que el éxito de Israel ante esta crisis tiene que ver con su propia historia de autodefensa, pero también de buena inversión y buena gestión. Es decir, nunca hay que olvidar que antes de tener Estado ya teníais la Monte Scopus y que quien finalmente hizo la obertura fue Einstein, ¿no? Hombre, esto ya te dice algo de cómo es el país o cómo va a ser el país. Y además es un país que hace 2 días solo subsistía con naranjas y ahora es puntero en tantos aspectos. De manera que no es una casualidad. Se lo va a llevar ahora el presidente como gran gestor, pero yo creo que es un premio a la gestión del país globalmente y a todas sus capacidades tecnológicas, científicas, universitarias, en fin, la capacidad y la vitalidad que uno vive cuando está allí, ¿no? Dicho esto, por eso es evidente que incluso en los momentos de más antisemitismo, la gente más antisemita de toda, que aunque no lo sea conscientemente lo es, siempre piensa que Israel va a encontrar una vacuna. O sea, ese mérito ya lo tenéis. Es decir, Israel ya tiene el mérito en el subconsciente colectivo de que a la hora de la verdad estos tipos nos sacan de todo porque en estos temas son muy buenos. Luego van a ser muy malos, los vamos a dejar fatal, los vamos a criticar, demonizar, pero de momento que busquen la vacuna, ¿no? Pero esto también pasaba un poco con Estados Unidos. Estados Unidos es un país infinitamente más grande, pero está preparado teóricamente preparado para gestionar adecuadamente a nivel militar, policial, sanitario, grandes situaciones de crisis, o eso nos habían vendido. Tiene los laboratorios y los virólogos más importantes del mundo. Es el país, junto con Israel, probablemente con los servicios de inteligencia más importantes del mundo. Por tanto, la Casa Blanca, pero también los grandes focos de poder americanos, sabían desde el minuto 1 o casi pre-1 que lo que ocurría en China iba a llegar. O sea, puede que no lo supieran el CNI español, pero desde luego los servicios de inteligencia americanos sí. Y mientras Israel, ante lo que tiene que llegar, se prepara, ¿cómo es que no lo hace Estados Unidos? Es decir, a mí de verdad que soy incapaz de encontrar respuesta a eso, porque me falla todo. Quizá es que sí, al final es el declive de un gran imperio, espero que, no creo que se fuera una buena noticia, pero algo de declive tiene si no reacciona pronto. Y esto no es solo culpa de Trump, sería un error pensar que Trump es aquí el responsable, esto tiene que ver con un fallo sistémico importante. Ha fallado todo, la sanidad, las diferentes administraciones, la capacidad de unificar criterios en un tema como este, en fin, la capacidad
que no tengan test los americanos. Oye, pero que no lo sabían, cuando llegó a Europa no iba a llegar a América. De manera que, respecto a hacer bien o mal las cosas, yo creo que el ejemplo es muy bueno. Israel y Estados Unidos se parecen en I+D, en tecnología, en avances científicos y médicos, en capacidad de reacción rápida, históricamente, ¿no? Lo único es que uno es pequeño y el otro es grande, pero aparte de esto ya está. Sin embargo, uno ha funcionado como se esperaba y por eso está tan bien preparado para la crisis, y Estados Unidos no ha funcionado en nada de lo que esperábamos. Respecto a tu pregunta de si esa buena imagen de Israel va a mitigar un poco el antisemitismo disfrazado de antisionismo que continuamos respirando en Europa, desgraciadamente cada vez, yo creo que otra vez con un repunte importante, y que fíjate que tú y yo, que hace tantos años que nos movemos, habíamos hablado mucho del antisemitismo de corte de izquierdas, que era exactamente lo que comentaba, un antisionismo que disfrazaba un antisemitismo bastante clásico. Pero es que ahora estamos viviendo un repunte de antisemitismo clásico, el de siempre, el de toda la vida, ¿no? Con lo cual, yo creo que la historia, por desgracia, nos demuestra que a pesar de todos los avances para la humanidad, que permanentemente la comunidad judía desde siempre, y que el Estado de Israel, el pequeño Estado de Israel desde que existe, le da a la humanidad, no mitiga el antisemitismo. Es un poco, es la metáfora del médico judío medieval que vivía en el gueto, pero por la noche se le iba a buscar para que curara a cristianos, ¿no? Es ese concepto de, bueno, las vacunas sí, me las quedo. Fíjate que el BDS ha dicho que, bueno, que si hay que tomar medicamentos israelíes, ahora resulta que sí. Fíjate qué bonito. Pero cuando hacen el boicot a las universidades israelíes, ¿qué están haciendo? ¿El boicot aquí al ejército o a la cultura y al conocimiento, ¿no? Yo no soy pesimista en ese sentido, porque te diría algo, Gabriel. Vamos a ir a un mundo, la post-pandemia, el post-coronavirus, va a ser un mundo donde la incertidumbre económica, la inestabilidad política y el miedo globalmente a perder la seguridad nos va a llevar a situaciones de extremismos ideológicos muy serios, a derecha y a izquierda. Y de hecho lo estamos viviendo en España claramente. De golpe Vox empieza a decir todo tipo de barbaridades, pero está creciendo. La última encuesta habla de 5 diputados más. Y si no le ocurre lo mismo a la extrema izquierda, en parte es porque está en el gobierno y no puede hacer tranquilamente ese populismo que haría, pero darles tiempo. Si España tiene que ser rescatada, por ejemplo, y parece que tendrá que serlo porque no parece que haya salida, las condiciones serán durísimas. Y eso pues va y como en España, en todas partes. Se habla de una crisis mucho más profunda que la del 2008 a nivel planetario. Y todos los extremismos nunca van en línea de desmontar prejuicios. De manera que no soy optimista. El profesor Abni de la Universidad de Jerusalén decía que hay distintas formas de medir antisemitismo. Tienes antisemitismo en el gobierno, tienes antisemitismo en organizaciones, por ejemplo, la prensa, partidos políticos, y hay antisemitismo del pueblo. Sí. Según tu impresión, en España, ¿qué es lo más dominante? ¿Dónde lo vemos más? A ver, el antisemitismo de los partidos y el antisemitismo de la prensa tiene que ver con el quedar bien. Es decir, con lo políticamente correcto. Al final, la mayoría de los que tienen una posición atmosférica contra Israel, natural, oye, no sé nada del conflicto, no sé, de Kashmir, pero de Israel sé que este es el malo y este es el bueno, ¿no? Y si no me posiciono entre el bueno y el malo, en un planteamiento absolutamente maniqueo del conflicto, complejidad, lo convierten casi prácticamente en un blanco y negro. Quien no se posiciona en el blanco y negro pasa a ser sospechoso, con lo cual es incómodo. Y excepto los locos que tenemos interés en el tema o pensamos que este tema forma parte de nuestras causas y ahí nos metemos, excepto nosotros, el resto, ¿para qué complicarse la vida? Si tú estás en una redacción de una televisión, de un periódico, y tu posición es neutral, va a ser sospechosa, porque lo sospechoso es lo neutral con el tema de Israel. Nunca es el estar a un lado u otro, no, eso ya nunca se llega. Entonces, en esa diversión que planteabas de política, partidos, prensa, ciudadanía,
yo creo que hay un primer nivel, que es que ciertamente hay posiciones ideológicas de partidos que son furibundamente anti-israelíes, probablemente porque son furibundamente antioccidentales, y no hay nada más occidental que quienes inventaron en realidad la libertad individual y el ciudadano, los derechos de los ciudadanos, que fue el pueblo de Israel, o el pueblo judío. Estos días hemos vivido la Pesaj y yo intentaba reflexionar sobre qué significaba la Pesaj, ¿no? ¿Qué mensaje envió al mundo civil, no el religioso, que no, ahí no me meto, ¿no? Y yo creo que fundamentalmente lo que significa es decirle al mundo que el ciudadano, que la persona tiene derechos per se. Es decir, que es un individuo, es el gran mensaje, y luego además la libertad, la esperanza, todo lo que sabemos que incluye Pascua. Pero fíjate ¿qué es el gran mensaje que Moisés de alguna forma lega a su pueblo y al mundo occidental? El ciudadano lo es como persona, es decir, tú tienes derechos como una persona individual. Y a partir de ahí tienes que estructurar unas leyes, un colectivo, etc. Bien, ese concepto tan ultraliberal de la libertad de pensamiento y de acción personalizado, y por tanto del derecho individual, que está en la base de las democracias liberales del mundo, es el anticoncepto de todos los discursos ideológicos dogmáticos. Es decir, cuando determinada izquierda es anti-israelí, está pensando en que es anticapitalista, que está en contra de determinadas libertades, que es paternalista con sus ciudadanos, que no le importa coartar libertades, etcétera, etcétera. Yo creo que lo primigenio, por tanto, o uno de los aspectos muy claros del antisemitismo moderno, tiene que ver con que hay determinadas izquierdas que han odiado siempre la libertad. Por eso estuvieron durante 70 años defendiendo a Stalin o defendiendo al Carcamal de Castro, porque no estaban muy a favor de la libertad, incluso inconscientemente, ¿eh? Y luego, evidentemente, en el caso de la extrema derecha y determinados planteamientos claramente antisemitas clásicos tienen que ver más con el tema religioso, cultural, y que ese está más bien definido, ¿no? Los partidos políticos fundamentalmente buscan siempre el voto y el acuerdo. Si lo políticamente correcto en la sociedad es que uno es malo y el otro es bueno, pues oye, esto es fácil. Y en el momento en que tú pones eso en discusión tienes que dar muchas explicaciones. Y la prensa va a caballo. Es decir, la prensa, primero, hace muchísimo tiempo que no existen los periodistas libres, eso me parece bastante claro. Y en el caso de un conflicto como este, funcionan tres elementos que interactúan en la prensa. El primero es la ignorancia. Ya no tenemos esos viejos periodistas que se habían leído 5 tomos y habían estado 5 meses en el país explicando. No, ahora tenemos Wikipedia, con todas sus mentiras, por otro lado. Con lo cual, Israel, a ver, primer punto. Segundo, no es poca cosa que las redes sociales han ayudado y han socializado el antisemitismo y el odio a Israel, porque el dominio, el discurso dominante, el relato dominante es el relato anti-israelí. Por tanto, el primer elemento es, cuando busco la información o mis fuentes, ya abiertamente ya no parten de cero, ya parten del anti. Luego hay un segundo elemento. ¿Quién paga los consejos de administración? ¿Quién paga la publicidad? ¿Qué intereses hay? En general, permíteme que te lo diga, hay muchísimos más intereses pro-árabes, por motivos obvios, no solo por el petróleo, que no pro-israelíes. Y esto es en términos estrictamente de balance económico, ¿eh? No es más. Pero si tú pones un artículo contra cualquier país árabe, igual tienes algún lío, o contra los palestinos tienes más de un lío, si lo pones contra Israel es gratis. Siempre es gratis. ¿Quién se va a complicar la vida cuando se pone a hacer un relato, una crónica o hacer un artículo de opinión con este lío? ¿Quién se va a complicar? Oye, el palestino es el pobrecito, es el bueno. Y luego hay un último elemento que tiene que ver con la ciudadanía, que es el que comentabas, que el ciudadano tiene 3 mensajes que interactúan los 3 en crearle un discurso antisemita. El primero es un clásico, 2000 años de historia. Al menos en todo el ámbito cristiano, tanto católico como protestante, porque no hay que olvidar que Lutero era tan antisemita como cualquier católico de pro, pero los europeos fundamentalmente y todo el mundo occidental,
que eso lo está cambiando los evangélicos, lo están cambiando, pero hasta hace poquito, todo el discurso de la trascendencia espiritual venía acompañado de un mensaje abiertamente de odio a los judíos. Y eso no lo resolvió los campos de exterminio. Los campos de exterminio mataron judíos, no mataron el antisemitismo. El primer elemento sería ese, el ciudadano normal, mi madre, mi abuela, la vecina del cuarto, yo qué sé, tienen un recuerdo muy antiguo de que estos un poco malos eran. Y además el dinero, y además el no sé qué, los mitos, todos esos mitos que se mantienen vivos porque ahora se han sustituido por mitos modernos, pero calcados. Es decir, el mito de los banqueros alemanes, judíos que dominaban el mundo, ahora son los judíos de Wall Street que dominan el mundo. El mito de los judíos que mataban niños cristianos, ahora son los judíos del ejército que matan niños árabes. Es decir, los mitos funcionan igual, ¿no? Y que dominan la prensa y bla, 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 todas estas cosas. A eso añádele que tus partidos de referencia normalmente, si tienen una posición, tienen abiertamente la posición favorable a Palestina, y por tanto tienen una mirada acrítica respecto a Israel. Y por tanto, si tú ya tienes una base aquí y además tus partidos de referencia van por ahí, y el tercer elemento es que la prensa no te ayuda porque todas las imágenes en un mundo donde funciona más la imagen que la palabra son imágenes de poder israelí contra debilidad palestina, ¿no? Con lo cual, al final, el ciudadano lo normal es que sea contrario. ¿Y cómo interpretas la postura tan pro-israelí de Vox? Ese es un fenómeno bastante divertido, porque Vox es indiscutiblemente un partido de extrema. Mira, te diría que es lo mismo que está pasando con la nueva formulación de Marine Le Pen y del Frente Nacional francés, que ahora ya no se llama Frente Nacional, no recuerdo el nombre, pero que en fin. Y con la cumbre que hubo no hace mucho en Roma, hace un par de meses creo, en Roma, de todos los partidos de extrema derecha, incluyendo también Urban, incluyendo los austriacos, los holandeses, en fin, los partidos de extrema derecha. ¿Qué ha ocurrido con estos personajes? Evidentemente la extrema derecha clásica, que tenía sus fuentes en la cuestión racial de la pureza, o en la cuestión incluso también de la fe, y la idea, la concepción del Estado fuerte y tal, todos sus referentes eran abiertamente antisemitas, clásicos. Toda la extrema derecha del siglo XX es antisemita en el ADN, antes que otra cosa es antisemita, esto estaba claro. Lo normal sería que la reformulación de estos nuevos populismos de extrema derecha del siglo XXI fueran en la misma dirección, pero esto está variando notablemente. Fíjate, han hecho tres cosas bastante curiosas y Vox es un reflejo bastante preciso de lo que han hecho los de Fratelli Italiano, los Fratelli de Italia, Fratelli Italiani se llaman, creo, que es el partido que bebe de las fuentes de Mussolini, lo mismo que está haciendo Marine, no la Marine Le Pen, sino la otra, creo que es la sobrina, me parece, Marine Le Pen, que ha reformulado a través de una fundación también el discurso de la extrema derecha francesa, etc. ¿Qué están haciendo? Y es muy interesante. Lo primero es, ninguno de ellos quieren ya un Estado fascista. No se lo plantean, no. Tú no lo verás en sus congresos hablar del Estado fascista clásico como lo entendíamos con Mussolini, como entendíamos con Franco, y por supuesto ya no Hitler. Sino que lo que se plantean es el dominio de las democracias restringiendo libertades. Es decir, en el fondo lo que plantean es el asalto al poder para convertir las democracias en estados autoritarios, que no es exactamente lo mismo. El segundo referente importante tiene que ver con un discurso nuevamente etnicista, que tiene fuentes cristianas, pero que sobre todo ataca al inmigrante como concepto. Y el emigrante normalmente tiene que ser emigrante pobre, esa idea del el que viene a robarnos el pan de nuestros. Y ese emigrante pobre ahora se asocia más con los árabes, que vienen de Siria o de donde haga falta, que no con los judíos. El hecho de que el Estado de Israel de golpe haya sido un Estado tan militarizado, tan fuerte, que ha ganado todas las guerras y que además demuestra su poder cuando tiene que defenderse, ha creado una mitología en la extrema derecha que lo ha acercado. Es decir, nos hemos equivocado, este no es el enemigo.
porque al revés, nosotros quisiéramos un Estado fuerte. Evidentemente las libertades de que goza Israel no les gustan demasiado, pero la defensa que hace Vox o algún otro partido de extrema derecha de Israel no va por la línea de que seáis punteros en investigación, en sanidad, en universidades, bla, bla, bla. No, es porque seáis punteros militarmente. Y esa sí que es una concepción que ha variado. En el caso de Vox en concreto no conozco la fuente, no sé cómo se produce eso. Pero es cierto que la extrema derecha española tiene una cierta fascinación por el poderío militar israelí. Y por ahí les viene una vena, y además como tienen un odio profundo por el emigrante de la patera que viene de Marruecos, súmalo todo, el judío ya no está en el. Fíjate qué cosa extraña en el siglo XXI, que nuestro principal problema en este tema, en otros no, pero en este tema no es la extrema derecha. Es algo que a mí me rompe algún esquema mental, ¿no? Pero bueno, en otros casos sí que va a ser un enemigo importante. Pilar, para terminar, mira, yo soy de los que considero que ante todo debemos, ante el antisemitismo, ganar la guerra de las ideas, y tenemos muy buenos argumentos para poder defender lo que estamos defendiendo. Y si esa guerra no funciona, tenemos que ganar la guerra legal. A los antisemitas hay que hacerles pagar un precio por odiar en el marco legal. No puede ser que el que organizó el boicot a Maticiao se vaya de rositas sin pagar un precio, sino que tiene que salir de su bolsillo. Y si una cosa no funciona y lo segundo no funciona, tenemos que saber defendernos físicamente. Y es lo que hacemos también en nuestro país. Yo creo que Israel ha creado un nuevo tipo de persona que, antes de explicar por qué tenemos derecho a existir, le va a decir, por ejemplo, un español, que yo no tengo por qué justificar mi derecho a existir como país cuando mi pueblo tiene muchísimos más años que casi todos los europeos. Que venga alguien a decirme por qué tenemos derecho a existir, les llevamos como 2000 años de ventaja, y ni hablar el aporte a la humanidad. Sin embargo, no todos los israelíes piensan así. Y tú te has transformado en una referente de la defensa de Israel, y te consideramos parte de la familia. Eres parte de la familia. Y te has jugado la vida por defender a Israel porque te han amenazado también. Sin embargo, tú nos ves a nosotros. Entonces te voy a pedir lo siguiente. A veces, ¿cómo nos ves? ¿Cómo nos ves tú como parte de la familia? A veces somos demasiado endebles, queremos quedar bien con todo el mundo. ¿Cómo nos ves? No creo, yo, algo que me gusta mucho, yo me siento de la familia, la verdad es que es como, Israel ya es, te diría que la comunidad judía ya es para mí una segunda patria. Yo soy catalana y después probablemente me siento muy judía. Israel es en ese sentido la patria legal de toda esa gran comunidad, de esa gran familia. Porque para mí también ser judío implica en el fondo una cantidad enorme de valores en los que creo profundamente y que además fundan la civilización moderna, sin los cuales no seríamos nada, ¿no? De manera que, en ese sentido, desde mi mirada de fuera, pero también un poquito interior, si algo me gusta mucho, sobre todo de los israelíes, más que de los judíos, ahí sí que diferencio, es que les importa poco lo que piensen los demás. Es decir, así como cuando voy con comunidades judías en cualquier lugar de Latinoamérica o de cualquier otro lugar, sí que hay una preocupación por mejorar la imagen, porque nos quieran. Bueno, es el judío de la diáspora que siempre hace todo lo posible para ser respetado y querido y siempre tiene esa dificultad, ¿no? Pero en cambio los israelíes, yo creo que saben que se defienden solos, saben que nadie les va a salvar si algún día están en el puntito del abismo, y tienen una cierta indiferencia. O sea, a mí me lo dijo una vez Ehud Olmert. Me recibió Ehud Olmert en su despacho y recuerdo que yo fui con mi carterita hace años ya, era entonces vicepresidente, no era el presidente aún, vicepresidente, y él es un gran experto en tapias, en el pintor Tapias, le gusta mucho Barcelona y bueno, me recibió con mucho. Y me acuerdo una frase de esa entrevista. Yo iba con mi mochilita de amiga de Israel, hoy a ver si ayudáis a la Hasbara, a ver si ayudáis a que la gente os quiera, a ver. Y el tipo me miraba como una loca, diciendo, ¿tú de qué me hablas? Y entonces me dijo, mire usted, perdone y con respeto, si mañana estamos a punto de desaparecer, ¿usted cree que Europa va a enviar a su gente a salvarnos? Creo que no.
pues entonces no me importa lo que piense Europa. Esa fue la frase que me dijo a mí Olmert, que me enseñó mucho. De manera que, mira, esta cosa de los israelíes de que vamos a la nuestra porque nosotros estamos solos, como estaban solos los judíos, me parece que es muy interesante. En cambio, sí que yo veo en la diáspora, en fin, las comunidades que viven fuera de Israel, un cierto retorno al gueto. Un cierto retorno ante la incomodidad de que tener que estar siempre defendiendo a Israel, de tener que justificarse, de tener que casi pedir perdón por ser judío, que ser judío no significa que vaya matando niños palestinos. Esa cosa pesada, esa mochila, los hace retrotraerse un poco y bueno, yo creo que ahí hay más combate del que hacen. O sea, yo creo que las comunidades judías del mundo tendrían que ser una avanzadilla de la defensa de Israel mucho más fuerte de lo que es. Quizá Israel no lo necesite, pero los judíos que viven fuera de Israel sí que necesitarían esos brazos dialécticos, esos brazos armados de palabras que recuperaran la autoestima. Yo encuentro que Israel tiene sobredosis de autoestima, pero que se la ha ganado, y las comunidades judías tienen poca dosis de autoestima. Y ahí hay un balance desequilibrado. Como israelí, te agradezco por lo que haces por mi pueblo y te deseo que tengas la mejor fiesta de libertad para ti y tu familia, que se protejan todos, que estén todos sanitos y que pasemos esta fiesta en paz. Igualmente, muchas gracias y un gran abrazo a todos.